Seguimos con el laboratorio, ya les envié algunas notas de sus resultados. Recuérdense que eso a ustedes les sirve para confrontar algunos aspectos que ustedes pudieron haberse equivocado. Entonces, creo que todos esos laboratorios son buenos que ustedes los estudien, los analicen, los comparen para el examen que tenemos el próximo jueves. Voy a hablar un poquito del examen y después vamos a entrar a hablar un poquito de algunos aspectos de cómo puede ser nuestra evaluación para ese día. He mencionado que el examen va a ser el jueves, así lo dice el reglamento, es jueves 8, déjenme confirmar. Bueno, sí, el jueves 9, perdón, jueves 9 de octubre, tenemos nuestra prueba parcial. El examen lo vamos a hacer a las 3 de la tarde, tomen nota, 3 de la tarde. El salón todavía no lo vamos a asignar, aunque ya aparezcan en algún lado algunos salones asignados, porque la coordinación da los salones. Recuérdense que nuestra prueba la hacemos conjuntamente con la otra sección y por consiguiente vamos a buscar el salón más adecuado para que hagamos la prueba. En la prueba ustedes tienen todo el derecho, lo he autorizado yo. Quiero contarles que en otros años no lo he hecho de esta manera, pero hoy lo vamos a hacer de esa forma porque hemos agotado casi todo el programa. Diría que todo, hemos agotado todo el programa. Por consiguiente, ustedes van a poder utilizar en el examen del día jueves cualquier instrumento que les sirva para poder responder a las preguntas, fundamentalmente sus códigos. Lleven sus códigos, los pueden llevar marcados, subrayados, como ustedes quieran, sus anotaciones de clase, sus apuntes. Tienen libros, pueden llevar libros si ustedes quieren también, si les pueden servir. Bueno, pues es permitido ingresar cualquier clase de estos accesorios, siempre y cuando no sean electrónicos. No voy a permitir usar celulares, ni computadoras, ni iPad, ni ningún sistema electrónico o inteligente. El inteligente va a ser usted, nada más, así que no necesitamos de esto para poderle entrar al examen. Mencioné el día martes que el examen estaba conformado de 20 casos, cada caso tiene 2 preguntas para hacer un total de 40 puntos. Cada respuesta pues, va a tener un valor de 1 punto. El requisito para que la respuesta sea considerada como buena es que no solo efectivamente dé la respuesta correcta, sino que además se fundamenten en ley. Por eso es que ustedes pueden ingresar los que ustedes quieran ingresar. Pero insisto, prioridad, llevar su código procesal civil, su ley del organismo judicial. Son instrumentos que no pueden faltar para su prueba de ese examen. El examen va a tener un tiempo de duración mínimo, todavía no sé si va a ser máximo, pero voy a decirlo ese día, de 1 hora con 15 minutos, de tal manera que vamos a estar iniciando a las 3 de la tarde para terminar a las 4:15. Traten de ser puntuales para no perder esos tiempos. Algunas personas han llegado tarde, me imagino que es unas situaciones que no son de su intención, pues, ¿verdad?, sino que se ha devenido de alguna circunstancia, algún imprevisto. Entonces, para esa fecha vamos a tener la prueba. Una compañera de la sección anterior me había preguntado cómo podíamos ensayar, me escribió, cómo podíamos ensayar nosotros el examen, que podíamos pensar. Ella me trasladó a mí unos ejemplos, me los trasladó en la mañana, me dijo, licenciado, cosas así van a venir. Yo le dije, mire, lo vamos a resolver hoy en la tarde, y efectivamente eso fue nuestra temática de hoy en la tarde con la sección anterior. Entonces, los ejemplos y los casos pueden ser como ella más o menos los puso. Les voy a tratar de responder, pero quiero que ustedes me ayuden. Voy a leer el caso y quiero que ustedes me den la respuesta. Pueden usar sus códigos en este momento, sus leyes, en este momento si quieren usar las computadoras, eso ya no es un problema en este momento, en el examen sí, para poderle dar respuesta. Entonces, por ejemplo, ella me pregunta aquí, puso un caso, ustedes lo tienen en la pizarra, en la filmina, y dice, el señor José Martínez le manifiesta que hoy fue colisionado por la señora Blanca Soto y fueron ocasionados daños a su vehículo marca Toyota. Los daños no se pueden cuantificar. Además, esto le representa un gran perjuicio, pues dicho vehículo es su medio de locomoción para el trabajo que él realiza como visitador médico. Por lo anterior, desea que usted promueva una acción por la cual el juez condene a la señora al pago de los daños y perjuicios que determinen los expertos. ¿Qué juicio promovería y fundamentese en ley?
Entonces, algunos de ustedes, vemos 18 personas, 20 ya vemos, pero yo estoy conectado 2 veces, o 3, bueno, 2 veces. Hay 18 personas ahí. ¿Alguien que me pueda responder qué acción promovería para obtener el pago de daños y perjuicios que se van a terminar por expertos en virtud de un hecho de tránsito? Alexis, por favor. Sí, licenciado, yo promovería un juicio ordinario. Un juicio ordinario. Sí, el ejemplo que aquí está ni aparece en un juicio oral, ni aparece dentro del juicio sumario, y mucho menos es un arbitraje. Una compañera de otra sección me dijo, licenciado, pero ¿se puede tramitar en arbitraje este? Bueno, si existiera un acuerdo arbitral, se puede llevar en arbitraje, pero de la explicación aquí no dice que haya un acuerdo arbitral. El requisito es que haya un acuerdo arbitral. Alexis, ¿el fundamento de derecho lo sabe usted? Creo que el artículo 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. No, es el artículo 96, que habla del juicio ordinario. Todas las contiendas que no tengan un trámite especial se tramitan en juicio ordinario. ¿Cómo es su respuesta entonces? Juicio ordinario, artículo 96. Yo les deseo a ustedes, por favor, no escriban más de 3 palabras. No hay necesidad. No hay necesidad de poner, bueno, para este caso, después del análisis concienzudo y técnico y jurídico que he podido realizar, esto no va conmigo, porque al final lo único que necesito que me pongan es juicio ordinario, artículo 96, y del código con iniciales. Póngamelo, entenderé que es el procesal civil, o la ley judicial, el que ustedes me quieran poner. No necesitan escribir mucho. Y mi consejo es que si saben la respuesta como Alexis la sabe en este momento, pues responde, y en el transcurso del tiempo del examen, ya cuando ya buscan los fundamentos de derecho para ponerle fundamento de derecho a la respuesta, va a ser válida, si está la respuesta correcta, acompañado del fundamento legal. Vamos a seguir buscando aquí. Posteriormente a esto, hay otro ejemplo aquí, número 2, dice, la señora Ana Mejía necesita promover un juicio para obtener el pago de la suma de 25,000 quetzales provenientes de una deuda no documentada. ¿Qué juicio va a promover? Fundamento de derecho. ¿Qué juez conoce el asunto? Habría un fundamento de derecho. ¿Cómo se plantea la demanda? ¿Alguien que pueda responder, que quiere responder, por favor? Les doy un minuto, busquen su código, analícenlo, respondan. Es más, los invitaría a que respondan aunque no sea lo correcto, pero eso implica que yo explique y ustedes puedan aprender. Bueno, para empezar, si no está documentada es que no hay título, ¿verdad? Por ende vamos a excluir una ejecución aquí porque no hay título. Entonces no hay... Entonces sería un juicio ordinario, licenciado. Alexis, un ordinario, ¿será que no cuadra en otro de los juicios de conocimiento? ¿De menor cuantía, licenciado? Edson, ¿qué me dijo? Tal vez de menor cuantía. Pero ¿ese qué juicio es? Oral. Ok, entonces Edson, su respuesta debe ser juicio oral de menor cuantía, exactamente, y cuadra. Pero si me dice solo menor cuantía, para mí no hay una respuesta. Usted me tiene que decir si es un juicio ordinario, si es un sumario, si es un oral, si es una ejecución vía de premio. Si ustedes me dicen solo ejecución, pues tenemos varias ejecuciones. O me dicen un juicio de conocimiento, tenemos varios. Y me dice un juicio de menor cuantía, eso lo entiendo para efectos de competencia. Pero efectivamente es un juicio oral de menor cuantía. El artículo 199 y al 205 regula el trámite y ahí está incluido el juicio de menor cuantía. ¿Qué juez conoce un juicio de menor cuantía? ¿Alguien que me pueda responder? Juez de primera instancia, juez de paz, perdón. Sí, es juez de paz, correcto, juez de paz. Los jueces de distancia conocen de 80,000 para arriba, los jueces de paz de 80,000 para abajo, correcto. Y en este caso, ¿cómo se plantea la demanda? ¿Se puede de manera oral o de manera escrita, licenciado? Perfecto, correcto, de manera oral o de manera escrita. El fundamento de derecho también ustedes lo pueden encontrar en cualquier momento, pues, ¿verdad? La respuesta sería, insisto, estos casos no los hice yo,
Los hizo una compañera de la sección anterior que me los mandó vía WhatsApp, preguntándome si así era y cómo podía responder, y le dije que lo voy a resolver con sus compañeros, y hoy estándolo con ustedes. Luego viene otro caso, el número 3, dice: el señor José María le manifiesta que es arrendatario de un inmueble y que el día de ayer se presentó el propietario, señor Julio Morales, y con uso de fuerza procedió a lanzarlo sin haber sido citado, oído y vencido. ¿Qué acción promovería? Fundaméntese. ¿Qué acción promovería en este caso ustedes? Eso sería un juicio sumario. Sumario. ¿Qué clase de sumario? ¿Sería un interdicto? Un juicio ¿Interdicto sumario, de despojo? un sumario interdicto de despojo, ¿correcto? Exactamente, ese es un juicio sumario interdicto de despojo. El artículo 200, ¿qué será? Como 240 y pico, está regulado. Recuérdense: juicios de conocimiento, libro segundo; juicios de ejecución, libro tercero; medidas cautelares, juicios cautelares, libro quinto; medios de impugnación, libro sexto. Si ustedes manejan esto, no van a estar buscando, por ejemplo, los juicios de conocimiento en el libro tercero, en el libro quinto, en el libro sexto. Exactamente eso es un juicio sumario interdicto de despojo, correcto. Luego tenemos otro caso, el número 4, dice: la señora Vivian de la Rosa es vecina del señor Bruno López y le manifiesta que es propietario de una construcción el cual está en mal estado y debido a las constantes lluvias amenaza con desplomarse sobre su propiedad, lo que podría ocasionar daños, y pese a que le ha solicitado tomar las medidas pertinentes para evitarlo, se ha negado, circunstancia por la cual requiere sus servicios profesionales para que judicialmente se le obligue a tomar medidas de seguridad pertinentes. ¿Qué acción van a plantear, mis estimados y futuros abogados? Un juicio sumario de obra peligrosa. Un juicio sumario interdicto de obra peligrosa, correcto, muy bien, gracias, muy bien. Así vamos, ahí se fundamentan, por ahí está, por el 2240 y pico también aparece este sumario de obra peligrosa. Luego viene el número 5, dice: su clienta María Martínez le solicita que la defienda en un juicio por el cual se pretende condenarlo o condenarla sería en daños y perjuicios en virtud de un accidente de tránsito. O sea, han planteado una demanda en contra de ella. Su cliente le manifiesta que además de no aceptar la demanda, ella considera que el derecho le asiste a ella porque la culpa del hecho de tránsito es imputable a la hora, la demanda, dice, a la hora demandante. Esa es la reacción. O sea, ¿qué actitud tomaría? Aquí lo que están diciendo es que hay un juicio en contra de su cliente le dice: mire, licenciado, yo no estoy de acuerdo, yo no tuve la culpa la tuvo, que me está demandando. ¿Qué actitud tomarían? Están hablando de una actitud. ¿Sería la reconvención, licenciado? Sí, Alexis, pero antes de la reconvención tiene que tomar una actitud, y la actitud frente a la demanda es afirmativa o negativa. Sería en sentido negativo. Contestar la demanda en sentido negativo y la reconvención. Correctísimo, exactamente. Contestamos la demanda en sentido negativo y reconvenimos. La reconvención y las excepciones perentorias no se pueden plantear si no contestamos la demanda. O sea, tenemos que decirle: señor juez, niego la demanda, o estoy en contra de la demanda, no estoy de acuerdo con la demanda, pero además la reconvengo, o además interpongo excepciones perentorias. Así es como uno se opone dentro de un proceso de esta naturaleza. Entonces, ¿qué actitud tomaría? Contestar en sentido negativo y reconvenir, correcto. Luego dice el número 6, María Fernanda Olivares, de 75 años, le solicita a ustedes se promueva una acción para que su hija María José Pinto Olivares le proporcione el concepto de alimento a la suma de 6,000 quetzales mensuales para cubrir sus necesidades. ¿Qué deberá plantear? Eso es lo más fácil que hay aquí, ¿verdad? A ver, ¿qué van a plantear? Un juicio oral. ¿Oral de qué? De alimentos, licenciado. Correctísimo, un juicio oral de alimentos. Recuérdense que esto estoy explicándolo nada más para que lo aprendan, pero igual sería solo que pongan oral de alimentos. Pero hay fijación, hay reducción, hay aumento, hay extinción y hay suspensión. Entonces yo podría poner juicio oral de fijación, en este caso es de fijación, pero si ya hay una fijación y queremos aumento, sería juicio oral de aumento de la pensión o de aumento de los alimentos. Pero sí, la respuesta es, efectivamente, es un juicio de alimentos en la vía oral. Luego tenemos el caso número 7.
el señor Alejandro González le expone que el día 11 de agosto del año 2025 leyó en una publicación en la red social que la señora Ángela Gutiérrez hace de conocimiento público que tiene un cheque girado por el señor Alejandro por la suma de 100,000 quetzales, el cual fue entregado sin fondos y que por este medio insta a que el señor Alejandro González le realice el pago de dicha suma, advirtiendo a otros proveedores del señor Alejandro y que tengan cuidado. Eso pasa muy corrientemente en las redes y los periódicos, pasaba antes y todavía sucede. Entonces, el señor Alejandro le comenta que esa publicación es falsa y que le genera perjuicio para con otros proveedores. Además, indica que no se tiene ningún pago pendiente hacia Ángela Gutiérrez. Y en tal sentido, le solicita a usted como su abogado que plantee ante juez competente la solicitud correspondiente para instar a la señora Ángela a ejercer su acción civil o bien se le declare caducado su pretensión. Aquí es caducada su acción. ¿Qué van a plantear ustedes en un caso de estos? Porque es alguien que públicamente ha dicho que su cliente es un deudor, su cliente le debe algo, hay una acción en contra de él y lo dice, y entonces su cliente dice, mire, demándelo porque quiero que en todo caso ejerza la acción en contra mía, y si no, pues se tenga por caducado. ¿Cuál es la acción que vamos a plantear ahí? A ver, ¿quién? Pediría un juicio sumario, licenciado. ¿Juicio sumario de? No, perdón, estoy. Sería un juicio oral. ¿Oral de? Declaratoria de jactancia. Correcto, José, correcto, muchas gracias. Es un juicio oral de jactancia. Oral de jactancia. Declaratoria. Artículo 199, numeral 6. Muy bien. Y luego la declaratoria de jactancia está en el 225. Correcto, José. El Código Procesal Civil y Mercantil. Así. Bueno, esto es lo que me mandó su compañera, ahí termina, me mandó estos 7 casitos que sirven para que ustedes sepan cómo viene el examen. O sea, les voy a confesar, no sé si de repente viene alguno como este, porque el examen ya está hecho y entonces ella sacó los casos, no sé de dónde, me parecen muy conocidos, de repente de algún laboratorio que hice en algún momento, pero bueno, esto es la forma. Entonces, usted quiere que le vaya bien en su examen, me responde, así como he oído a José, como he oído a Alexis de responder, con el fundamento legal, y eso representa para ustedes la nota de promoción en este segundo examen parcial. Entiendo que es un examen un poco más complicado, no es lo mismo subrayar entre 5 opciones o marcar entre 2 de falso y verdadero. Hoy hay que razonar, hay que pensar en las cosas, pero ustedes tienen los insumos a su alcance. Agarran un código, agarran un libro, agarran una copia, agarran lo que ustedes quieran, revisan, búsquenlo, léanlo y ustedes tendrán la respuesta de los casos. Eso, lo que aquí ustedes escucharon, yo lo he explicado, en su momento lo expliqué y ustedes ahora tienen pues la obligación de saberlo. Y esto es una especie de práctica para su examen final. En su examen final va a venir igual. No sé si más difícil o igual de difícil, porque al final de cuentas hoy estamos preguntando varias cosas. Le voy a poner mucho énfasis, por supuesto, lo que hemos visto últimamente, juicios orales, sumarios, arbitrales y de ejecución, pero el examen final viene cualquier cosita. Le voy a preguntar de repente principios procesales y de repente voy a preguntar temas de jurisdicción, clases de procesos, bueno, pero hay muchísimas cosas que vamos a preguntar. Pero hoy es una prueba y muy importante porque en cierta forma les va a dar a ustedes la pauta de cómo va a ir su examen final. Ya concluido con esta práctica que hicimos en este momento, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, quieren alguien que les repase algo, tienen algo que quieran que hablemos, tenemos tiempo para hacerlo. Así que dejo en uso los micrófonos para ustedes. Sí, por favor, Alexis. Licenciado, viera que yo tengo unas dudas con lo que es la ejecución, el juicio ejecutivo por la vía de premio y el juicio ejecutivo común. Pero en este caso, con respecto a las excepciones, entiendo que en el juicio ejecutivo por la vía de premio hay que interponer excepciones que atacan el título ejecutivo. Pero en este caso, ¿podría darnos ejemplos de cuáles serían? Sí, Alexis, de hecho lo mencioné cuando di mi clase. Las excepciones que atacan el título tienen mucha relación con las formas de cumplimiento o las formas de extinción de las obligaciones que regula el Código Civil. Si usted se va al Código Civil y recuerda cómo se cumple una obligación, recordará
que las obligaciones se cumplen, por ejemplo, pagando, o el pago por consignación, o el pago por cesión de bienes. Así se cumplen las obligaciones. Y también se extinguen las obligaciones por la prescripción, novación, remisión, confusión, condonación. Entonces, si usted tiene de título, por ejemplo, una sentencia donde usted lo condenan a pagar 1.000.000 de quetzales, ¿cómo destruyo ese título? Bueno, si yo le planteo prescripción porque ya prescribió, destruye el título. Es una forma de extinción. O yo le planteo, por ejemplo, la novación y le demuestro al juez que esa obligación de 100 la cambiamos por la entrega de 20 reses. Entonces yo ataco el título, destruyo el título porque tengo otra obligación nueva que cambiamos por esta. Entonces son defensas muy limitadas porque la idea es que se pague. Pero si la obligación ya se pagó, ya se extinguió por novación, por remisión, por confusión, por prescripción, entonces esa es la excepción que vamos a plantear. Y por supuesto también, por ejemplo, la de ineficacia del título, porque los títulos pierden su eficacia en 5 años. Entonces, si yo demandé al 7º año, pues plantea la excepción de ineficacia del título, ataca el título. Una novación, ataca el título porque ese título ya no existe porque fue cambiado. Una condonación ataca el título porque lo que aparece en el título fue perdonado. El pago ataca el título porque lo que está en el título ya fue cumplido. Entonces puede ser pago, pago por consignación, pago por cesión de bienes, novación, remisión, confusión, ineficacia del título por el tiempo, falsedad del título, por ejemplo, nulidad del título, por ejemplo, pero no podemos ir a plantear otras excepciones. Esas serían las que hay que plantear y que atacan la eficacia del título, Alexis. En el caso del juicio ejecutivo común, licenciado, ahí serían las que están reguladas en el artículo 116, si no estoy mal, del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, agregarle la palabra previa. No, pueden ser esas y pueden ser las que acabo de mencionar. Puede ser cualquiera. Muy bien. Puede ser cualquiera. En el juicio ejecutivo caben cualquiera. Puede plantear falta de personalidad, falta de personería, demanda defectuosa, novación, remisión, pago por consignación, ineficacia del título, nulidad del título, la que usted quiera. Ahí entra. ¿Y eso en qué momento procesal se plantea, licenciado, cuando se da la audiencia de oposición? No hay audiencia de oposición. En un juicio ejecutivo, en la vía de premio usted tiene, en una ejecución de la vía de premio usted tiene 3 días. No, me refiero al juicio ejecutivo común, licenciado. Tiene 5 días. El momento procesal para plantear la excepción. Los 5 días. Usted tiene 5 días para oponerse. A usted le notifican hoy que es día jueves, usted tiene viernes, lunes, martes, miércoles y jueves de la semana entrante para plantear una oposición y plantear excepciones, si usted quiere plantear excepciones. Muy bien, licenciado. Y la última, bueno, tengo un poco más de dudas, pero en el juicio ejecutivo común, por ejemplo, aquí no existe plazo de la sentencia porque mencionaba que digamos el deudor puede no tener bienes en ese momento, pero más adelante sí. Correcto. Por eso no existe un plazo de la sentencia. Sí, lo que sucede es que la sentencia en un juicio ejecutivo dinerario dice que la sentencia declarará si ha lugar a hacer trance y remate con los bienes embargados. ¿No hay bienes embargados? ¿Para qué pedimos la sentencia? ¿Qué va a ordenar? Si no hay bienes embargados, no puede ordenar trance y remate de bienes, porque no hay embargados. Entonces, la ejecución queda abierta para cuando esta persona tenga bienes. Licenciado, y una pregunta ahorita que estábamos hablando de las excepciones interpuestas en el juicio ejecutivo, ¿cómo se tramitan? ¿No es en la vía incidental o es en la vía incidental? No, en juicio ejecutivo no. Vía de premio sí. Juicio ejecutivo, dice la ley, que plantea la ejecución si hay oposición. El juez de la oposición dará audiencia por 2 días a la otra parte y con su contestación, sin ella, abrirá prueba por 10 días y luego dictará la sentencia. Entonces, el trámite del juicio ejecutivo con oposición y con excepciones, o solo oposición o solo excepciones, por cualquiera de esos, es o la oposición o excepciones, 2 días a la otra parte, 10 días de prueba y luego viene la sentencia. Pero no es un incidente. Entonces la excepción se estaría resolviendo hasta sentencia. No hay ningún auto antes de sentencia que resuelva la excepción. No son excepciones previas, son excepciones dirigidas en contra de la ejecución.
Aquí por eso les decía, no se mencionan excepciones previas. Otra cosa, licenciado, fíjese que estaba revisando uno de los cuestionarios que realizamos con usted. Sí, En este caso hay una de la vía de apremio. Dice, procede en la vía de apremio cuando el título de ese laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Yo lo marqué como verdadero porque eso es lo que vi en la ley, pero a la hora de ver la respuesta, malo. cuando, ajá, estaba falso. Sí, porque yo le dije a Alexis cuando hablamos del arbitraje que esa norma, ese inciso, ese numeral, quedó derogado con la ley de arbitraje. Con la ley de arbitraje dice la ley de arbitraje cuál es el trámite de una ejecución de un laudo arbitral y ya no dice que es vía de apremio. Se tramita como ejecución del laudo arbitral. Entonces, había una contradicción porque la ley de arbitraje, que es del año 96, dice el laudo arbitral se ejecuta de la siguiente manera y dice qué manera se ejecuta, cuál es el título, y entonces ya no se aplica la vía de apremio. Por eso ese artículo ya no se aplica, está derogada esa literal. Ah, bueno, ahora entiendo mejor. Gracias, licenciado. Bueno, Eric, disculpe. Licenciado, disculpe, ¿sabes que podría compartirnos los ejemplos para estudiar, para que los resolvamos y estudiaras? Esos ejemplos, sí, con mucho gusto. En un segundo se los mando al WhatsApp porque la compañera me los mandó y yo creo que es derecho de autor, pero no creo que me vaya a alegar algo, me vaya a impugnar esa posibilidad. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, sí. Yo tenía dudas, pero con los procesos especiales. Dígame, por supuesto. Se dividen en dos, ¿verdad? Ajá, sí. Sería jurisdicción voluntaria y proceso sucesorio. Correcto, así es. Tengo duda en los dos, en jurisdicción voluntaria. A un menor de edad no se le va a tramitar la incapacidad, ¿verdad? No. Pero un menor de edad puede tramitar su identificación de persona. No. Aunque el menor de edad no tiene capacidad de ejercicio y tampoco tiene capacidad procesal. No puede. Y con la identificación de persona, aunque lo haga a través de sus padres que están en el ejercicio de la patria potestad. Ellos sí lo pueden hacer. Ellos sí lo pueden hacer. Ellos pueden hacer una identificación de persona, claro. Y pueden cambiar el nombre también si quieren, por supuesto. Ya, es que en sí tenía un ejercicio. Que le quede claro, José, es buena la pregunta, que le quede claro que el menor no tiene la facultad de ir a un tribunal, salvo era el caso que ya no existe, la dispensa judicial que yo explicaba cuando pedían autorización para contraer matrimonio, que la ley permitía que el menor fuera. Pero fuera de ese caso, no hay otro donde un menor pueda llegar al tribunal a plantear nada. Tiene que ir con su representante legal. Licenciado, una pregunta. ¿En el proceso sucesorio se puede llevar solo ante juez? Sí, claro. Opción. El proceso sucesorio se puede dar ante juez o ante notario. Si ante notario hay oposición de algún heredero, hay que ir a llevarlo ante juez. ¿Y por qué vía, licenciado? No. La vía es sucesoria, el proceso sucesorio. O sea que ahí la oposición de un heredero no es por la sucesión, es para que no es lo mismo la oposición a un cambio de nombre o la oposición a una incapacidad. No. Aquí la oposición es que el heredero no quiere que se lleve con notario, entonces hay que llevarlo con juez. ¿Y eso se puede, incluso si el proceso ya inició con notario? Se traslada con juez. ¿Y cómo se traslada? Porque si no estoy mal, se utilizan hojas de protocolo y las hojas de protocolo no tienen que salir de la oficina. No, eso no se hace en hojas de protocolo, José Leonel. Eso se hace en actas notariales. En actas. No en protocolo, no en protocolo. Eso no se hace en protocolo. Se hace en actas notariales. Eso lo van a aprender ustedes en notariado 4. Se redacta un acta notarial de requerimiento y se dictan resoluciones, nada para el protocolo, en absoluto. Nada de eso. Licenciado, disculpe una pregunta. En las ejecuciones especiales, en las ejecuciones en los procesos especiales, estos, digamos, como pueden realizarse a través de juzgados o a través de notarios. Entonces, en este caso, llegan a ocurrir
a un juzgado siempre que haya litis. Eso es lo que tengo entendido. No. La jurisdicción voluntaria, como la sucesión hereditaria, tiene dos caminos. O lo hace con un juez o lo hace con un notario. La mayoría, algunos solo se pueden con juez. Con juez puede todo. El único caso que no se lleva ante un juez es la identificación de persona, porque eso se hace presente ante un notario exclusivamente. Pero hay todo, una sucesión hereditaria, testamentaria o intestada, usted la puede iniciar con un juez o con un notario. Un cambio de nombre con un juez o con un notario, voluntariamente. Ahora, cuando hay oposición ante un notario o ante un juez, el proceso se vuelve contencioso. Ustedes ya han visto que, por ejemplo, si hay oposición al cambio de nombre, hay un trámite incidental, hay una oposición a una incapacidad y un trámite ordinario. Eso se convierte en contencioso, pero ya desaparece el juicio voluntario para ir a un juicio contencioso. En estos casos, ¿verdad? Algunos de los casos que establece la ley de jurisdicción voluntaria notarial no aparecen, que están ahí. Hay algunos que son voluntarios y no aparecen en esa ley. Por ejemplo, el divorcio o la separación solo es ante juez. Pero todos los procesos usted puede llevarlos con juez, todos, con excepción de la identificación de persona que le digo que es típicamente notarial. Pero ahí todos con juez. O algunos, la mayoría, con notario. Hasta ahí vamos bien y todo es voluntario, siempre es voluntario. Pero hay ciertos procesos donde hay oposición, como la incapacidad, como en el cambio de nombre, como en el nombramiento de tutores, por ejemplo, donde la ley dice que en caso de oposición, entonces el asunto se vuelve contencioso y en algún caso se tiene que ir a un juicio ordinario, en otro caso tiene que ir a un juicio incidental, en otro caso hay que irse a un juicio sumario. Pero ahí es porque ya no hubo, ahí hay oposición de alguien que le perjudica a eso, entonces se va a discutir eso en un juicio contencioso. Todos los procesos especiales son voluntarios. Una oposición lo convierte en contencioso, pero ya no es un cambio de nombre contencioso, sino es la oposición al cambio de nombre que se vuelve contenciosa. Muy bien, gracias, licenciado. Entonces, por ejemplo, en una sucesión intestada, como ahí hay prácticamente una situación de oposición, podríamos decirlo, ahí también aplicaría entonces solo con el juez, ¿verdad? La oposición a la sucesión hereditaria se da porque uno de los herederos no quiere que se tramite ante notario, por lo que quiera. Él dice, yo no quiero ante notario, hay que mandárselo ante juez. El juez lo va a hacer igual que lo hubiera hecho el notario, de la misma manera, solo que esta persona por alguna circunstancia no quiere que se tramite con un notario, sino con juez, entonces hay que mandarlo con el juez. Y es más, algunos estando de acuerdo ante juez, si se pusieran de acuerdo ante juez, podrían convertirlo en notarial, pero tuviera que estar de acuerdo todos, ¿verdad? Pero es un acuerdo de los herederos para trasladarse el trámite es voluntario, o sea, aquí lo único que cambia es la persona que va a tramitarlo, en un caso juez, en otro caso es el notario. Eso es el tema. Y no hablemos de contencioso, porque no es un juicio sucesorio contencioso o un cambio de nombre contencioso. El cambio de nombre se vuelve contencioso cuando alguien se opone a esas diligencias. La incapacidad se vuelve contenciosa cuando alguien se opone a esas diligencias, ¿verdad? Se opone a que el proceso siga y se declare un cambio de nombre o una incapacidad. En la sucesión hereditaria no. La sucesión hereditaria sí podría existir, por ejemplo, un heredero que fuera indigno. Recuérdense que hay causas por las cuales no se puede heredar por indignidad. Entonces hay una herencia y hay 3 herederos y uno de ellos, los otros creen que es indigno porque abandonó al papá o fue el que intentó matarlo o lo acusó penalmente, pero esa indignidad, aquí le plantean un juicio ordinario, que un juez ordinario diga que él es indigno para que ya no esté en el juicio sucesorio voluntario. Solo ahí podemos hacerlo, no lo podremos decir, usted sálgase de aquí porque es indigno, no, hasta que un juez lo declare indigno, él ya no puede estar dentro de la sucesión, que va a ser voluntaria. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Licenciado, perdón, solo para confirmar, entonces prácticamente nosotros vamos a tener el examen hasta el artículo, bueno, no sé. Yo tengo todo, Claudia, todo con excepción de gastos procesales. Todo. Ok, hasta casación. Pues sí, esos son medios de impugnación, claro. Muy bien. Vaya.
Me iba a preguntar alguien por ahí, vi que alguien... Sí, Lick, ¿cuál era la ínfima cuantía en civil y cuál era en familia? La menor cuantía en materia civil es hasta 80,000 quetzales. En familia es 18,000 quetzales. Pero 18,000 quetzales anuales. Ok, gracias. Vaya, Carlos. Y cuando es por alimento del licenciado, no cambia eso. No, Yo me acuerdo que había un acuerdo que decía que era de 36,000, pero no me acuerdo cuándo lo vi, lo tengo apuntado en mi código procesal civil y mercantil. pero entonces no, sí, de repente, pero no es en los alimentos. El tema de alimentos era porque quería que algunos jueces de paz conozcan. Por eso le metieron a la ínfima cuantía y a la menor cuantía 18,000 quetzales anuales, que estamos hablando más o menos de 1,500 quetzales mensuales. Entonces, mire, la idea es que nadie lo ha entendido, pero cuando se pone ínfima cuantía o menor cuantía en un juicio de familia, se ponen 18,000 quetzales, es para que si usted tiene un caso de alimentos, no vaya a la cabecera departamental, sino vaya ante el juez de paz, porque es de 1,500 de pensión alimenticia y un juez de paz pueda conocer ese juicio en un juicio de ínfima cuantía. No hay gastos, no hay honorarios, no hay profesionales, no hay abogados, y ahí se pueda fijar una pensión alimenticia, pero siempre y cuando lo que se esté reclamando no sobrepase los 18,000 quetzales anuales. Licenciado, ¿es la ínfima cuantía y la menor cuantía la conoce un juez de paz entonces? La menor cuantía es de un juez de paz, y abajo de un juez de paz ya no hay un juez menor que el juez de paz, el que también conoce ínfima cuantía. Ah, muy bien, muy bien. Miren qué interesante, con ustedes han tenido muchísimas respuestas. En la otra sección me contestaron 3 personas y esas 3 personas contestaron 2 preguntas y ya no hubo más. Pero bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay más, el día jueves nos vemos a las 3 de la tarde, ahí en la facultad. Día martes seguramente no, porque tienen ustedes su primer examen parcial y su primera prueba de segundo examen parcial. Así que nos vemos el próximo jueves. Tengan una feliz tarde. Con permiso. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, licenciado.